¿Qué tal, Alondra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar de la atmósfera, ¿no? De las capas atmosféricas, los métodos de estudio, qué cosas encontramos, cómo se origina, eh, las características que van a presentar y cada uno de ellos, ¿verdad? Hola, Edwin, ¿qué tal? Hola, Milen, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues pasamos a lo nuestro. Hay que recordar antes de tocar la atmósfera que la Tierra va a tener principales estructuras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas estructuras de la Tierra? Comenzamos con esto. Estructuras de la Tierra. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las estructuras de la Tierra, ¿cómo está compuesto la Tierra, verdad? Para esto debemos de considerar que está compuesto por la parte más sólida, que vendría a ser la parte de la geósfera, la parte de la geósfera. De ahí tenemos a la parte que cubre cercana a la superficie, que vendría a ser la hidrosfera, ¿no? La hidrosfera. Y de ahí tenemos a la capa que cubre tanto la hidrosfera como la geósfera, a la atmósfera. A la atmósfera, ¿verdad? Muy bien. Ahora, de la unión o de la intersección de estos, eh, la vida no se va a desarrollar en un fragmento, en un segmento de cada uno. Es por eso que por aquí aparece la biosfera. Biosfera. La esfera de la vida, ¿no? Y como nosotros habíamos hablado ya sobre el espacio geográfico, el espacio geográfico justo también va limitado también, porque va a estar limitado tanto en la atmósfera, en la hidrosfera y en la geosfera. Es decir, el espacio donde se va a desarrollar el hombre, ¿no? Y aquí es el espacio donde se va a desarrollar la vida. Entonces, tenemos ahí a las estructuras de la Tierra, geósfera, hidrosfera, biosfera. Hoy día vamos a hablar de la atmósfera, ¿no? Muy bien, entonces, para iniciar eso, vamos a mencionar un poco de la definición, cómo lo tomamos. Vamos a compartir una diapositiva, un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Listo? Confirmo que se ve. Sí, profe, ya se ve. Ya, genial. Chévere, se ve entonces. Listo, comenzamos. La atmósfera, como bien sabemos, hemos mencionado en su momento, vendría a ser una estructura que va a cubrir a nuestro planeta. La existencia de la atmósfera es primordial para la vida. Todos los planetas presentan atmósfera. Algunos más cercanos al Sol, como el caso de Mercurio, su atmósfera es muy, pero muy, muy delgada, porque ha sido impactado directamente por la cercanía, pues por los vientos solares. Los vientos solares, la radiación, todo eso ha debilitado la atmósfera de Mercurio, ¿no? Sin embargo, por otros procesos, como el que sigue Venus, presenta una atmósfera, pero con un fuerte invernadero, efecto invernadero. Entonces, las características de la atmósfera van a variar dependiendo del planeta. En nuestro planeta, eh, esta capa atmosférica, su importancia vendría a ser, uno, protegernos de la parte externa del planeta, como son los vientos solares, algunos cuerpos extraterrestres, como son algunos meteoros, fragmentos de asteroides que quieren ingresar al planeta, ¿no? Además de darnos pues un ambiente adecuado para que, y unas densidades adecuadas para que se desarrolle la vida de forma adecuada, ¿no? Entonces, para esto, el término atmósfera viene de atmos y esfera, ¿no? ¿Cómo viene o cómo se originó? Tenemos que remontarnos al origen de la Tierra, porque va de la mano. Estamos hablando de hace 4,5 eones aproximadamente, 4.500 millones de años.
La Tierra, cuando se forma, va a presentar un núcleo incandescente con gran cantidad de magma, altas temperaturas y una gran dinamicidad. Cuando la Tierra está en formación, todo era magma prácticamente. Era como una gota de magma en el espacio que se encontraba en movimiento de rotación. Pero durante el proceso, esa pequeña gotita, como iba a gran velocidad, los efectos del calor se concentraban tanto en la parte central y en la parte exterior empezaba a disminuir la temperatura, el cual dio inicio al enfriamiento de la parte superior de este planeta, formando de esa manera las primeras capas, es decir, las placas tectónicas, que se van a fisurar. ¿Por qué? Porque la dinamicidad era muy fuerte, bueno, sigue siendo fuerte, y se forman las placas tectónicas. Posterior a este proceso, una vez formadas las placas tectónicas, la energía que se queda acumulada dentro del planeta va a buscar la manera de salir, y para cuando ocurra eso, mediante las fisuras que se dieron en esta placa tectónica, va a buscar pequeñas salidas, generando pues levantamientos de nuevas capas continentales, porque el magma empezaba a enfriarse, formando una capa debajo y otra capa más superior. Esto de aquí va a seguir en su estructura hasta que se da pequeñas salidas hacia la superficie con erupciones volcánicas en gran cantidad. Estas salidas con gran velocidad, como la que vendría a ser la erupción volcánica, esta erupción volcánica emite gran cantidad de ¿qué? Gran cantidad de gases. Gran cantidad de gases que van a tener diferentes tipos de pesos, gases pesados y gases ligeros. El helio, tenemos al nitrógeno, al dióxido de carbono, al metano. Entonces, estos gases van a generar en la primera parte gran cantidad de nubosidad, porque dentro de ellas también emite gran cantidad de vapor de agua. Estos gases no se van a escapar por la actividad gravitacional de la Tierra. Sin embargo, también se van a distribuir por la forma de la radiación ultravioleta, la energía solar, que a las moléculas de aire o de los gases que se encuentran en la superficie de la Tierra, al calentarlos, genera dinamicidad. Y al generar dinamicidad, esto permite una mayor distribución de estos gases en la superficie, tanto vertical como horizontal. Entonces, se empieza a emitir gran cantidad de gases, el vapor de agua se condensa y empieza a llenar las precipitaciones. Eso sería la segunda etapa, las lluvias. Y una vez formado, pues la capa, ya estaba formada la capa del fondo oceánico, la capa continental, que iba ascendiendo y descendiendo, porque la dinámica de la Tierra, del magma, por sus movimientos diastróficos, estos se chocaban, orogénicos, se plegaban los continentes, se separaban, se juntaban, y todo ese proceso se estaba dando en la superficie. Mientras tanto, durante todo ese proceso, seguían dándose las erupciones volcánicas en gran cantidad. Profesor, ¿existía la vida ahí? Todavía no, porque la atmósfera todavía no formaba las condiciones. Pero cuando se empezó a condensar los gases del vapor de agua y empezó las precipitaciones, empezó a formar, llegar agua líquida en la superficie, generando la aparición de ciertas bacterias, conocidas como las cianobacterias, que van a interactuar con la radiación solar que llegaba directamente, con mayor intensidad, por cierto,
porque la atmósfera todavía era primitiva, no cubría nada. Y como el océano o la parte acuosa cubría con mayor cantidad toda la superficie, estas cianobacterias, cuando se encontraban con la radiación solar, generaban un proceso de fotosíntesis en todo el mar. Entonces, en ese proceso de fotosíntesis que se daba en todo el océano del planeta, empezó a emitir, ¿qué cosa? A emitir oxígeno. Es en ese instante cuando el oxígeno entra a la atmósfera. Pero no entra de poquito, entra en gran cantidad y entra constantemente. Esto fue bastante beneficioso. ¿Para qué? Para que cambie la estructura de la atmósfera. Hay que recordar que el oxígeno es un gas pesado. No se va a ir en las partes altas, se va a mantener en la parte baja. Esto permite un cambio tanto en el mar como en la superficie, porque las cianobacterias van a ser arrastradas hasta la orilla. Algunas van a empezar a evolucionar, dando pase a organismos más complejos. La flora, por ejemplo. La existencia de la flora ya es un avance evolutivo en la superficie marina. Algunos peces primitivos. Y estas floras iban acercándose a la superficie. ¿Por qué? Porque encontraron condiciones donde la radiación solar cae de forma más directa, generando mayor fotosíntesis. Y de esa manera se empezó a poblar la superficie con vegetación, algunas especies que empezaron a evolucionar de forma más compleja, y vemos en la atmósfera ya reestructurada, que sería ya la cuarta etapa. Y en esta parte, como ya hay atmósfera, empieza a emitir gran cantidad de oxígeno, formando la capa de ozono. Esto evita de que las radiaciones ultravioletas ingresen con mayor intensidad dañando a los organismos. Ese accionar de que exista mayor cantidad de oxígeno y se forma una capa que bloquea la radiación ultravioleta con mayor fuerza, permite que los organismos empiecen a desarrollarse de forma más compleja y lleguen a la superficie. Y de esa manera se empieza a formar la atmósfera que hoy día conocemos. Habíamos mencionado etimológicamente la atmósfera, atmos, faira, ¿no? Esfera, vapor. En la definición, en la capa gaseosa que envuelve la Tierra desde el nivel medio del mar hasta los 1000 kilómetros aproximadamente, pero se dice aproximadamente porque el espesor de la atmósfera es variable. Debemos de recordar que la atmósfera tiene mayor espesor en la zona del Ecuador y menor espesor en la zona de los polos. Aquí debemos de considerar dos cosas importantes: los gases permanentes y los gases variables o termorreguladores. Tenemos que conocer estos dos términos, chicos. ¿Por qué? Porque los gases variables ha venido con ese término en el examen de admisión, pero también ha venido como los gases termorreguladores. ¿Ya? Consideren eso para el examen. Vamos a comenzar primero hablando de los gases permanentes. Los gases permanentes son los gases más abundantes. En este caso, tenemos al nitrógeno con un 78%. Por lo tanto, podemos afirmar que el nitrógeno es el gas más abundante de nuestro planeta. Más abundante. ¿Ya? Posteriormente a ello tenemos al oxígeno con un 21 a 22%, considerado como el gas más importante para nosotros, ¿no? Para que la existencia de la vida.
Pero la gran pregunta del millón sería, ¿no? Si el oxígeno es el gas más importante que tiene nuestro planeta para la existencia de la vida, ¿por qué eh, hay menos nitrógeno y hay más oxígeno? ¿A qué se debe eso? La respuesta es las características importantes que poseen cada una de ellas. Por ejemplo, si hay más nitrógeno que oxígeno, nos preguntamos, ¿por qué hay más nitrógeno que oxígeno? ¿Cuál es la cualidad que tiene el nitrógeno sobre el oxígeno? Habíamos dicho hace un momento que el oxígeno es un gas muy pesado. Y si es un gas muy pesado, el hecho para respirar sería también bastante difícil. ¿Qué hace entonces el nitrógeno ahí? ¿Cuál es la función? Por ahí dice, ¿no? El nitrógeno ayuda a que las plantas crezcan. Muy bien, cierto, y eso fue una pregunta de examen de admisión. ¿Cuál de los gases propicia el desarrollo de las zonas agrícolas? El nitrógeno. Muy bien. Y por eso, pues, se tiene que remover el suelo. El suelo también necesita nutrirse del nitrógeno para absorber ahí gran cantidad y se nutre, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene el nitrógeno con el oxígeno? Sería la pregunta. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué hay más oxígeno? ¿Por qué hay más nitrógeno que oxígeno? Considerando que el oxígeno es uno de los elementos, uno de los gases más importantes para la existencia de la vida. Esa fue la pregunta. ¿Alguna idea por ahí para de los jóvenes en su chat? ¿Mm? Repite la pregunta, profe, por favor. ¿Cuál es? ¿Por qué hay más nitrógeno que oxígeno si el oxígeno propicia la vida? Muy bien, por ahí Nayeli dice, el nitrógeno lo va a regular. Ya va por ahí, va por ahí. Muy bien. La respuesta, entonces, sería de que el nitrógeno, si el oxígeno es un gas pesado, el nitrógeno, ¿qué es lo que hace? Lo diluye, lo disuelve. Al disolverlo en la atmósfera, a- recién se hace respirable, más fácil respirar. Muy bien. Dice por ahí, el oxígeno puro no se podría respirar. Bueno, sería muy difícil, ¿no? Necesitarías un esfuerzo, ¿no? Muscular, mental, entonces no, sería bastante difícil. Muy bien. Es por eso que, por ejemplo, en este momento, ¿no? En este momento, por ejemplo, tú, a ver, una niña, a ver, Alondra, tú o ustedes, cuando ustedes respiran, ¿tienen que pensar para respirar? Sí. Tengo que respirar, porque si no respiro, me muero. No, ¿verdad? Ese es automático. Lo sientes, entra despacito, ¿sí o no? Ya, así, lo ha diluido, es casi involuntario. Claro, es casi involuntario, ¿verdad? Podemos nosotros controlar el ritmo, la cantidad, frenarlo y manejarlo, ¿no? Desarrollarlo, es verdad. Pero no podemos eh, evitar eso, porque eso implicaría, pues, prácticamente dejar de existir, ¿no? Eso se tiene que dar. Ahora, ya sabemos que una de las propiedades importantes del nitrógeno, acuérdate por favor, ¿cuál es la propiedad más importante que tiene el nitrógeno? Es que diluye ¿a quién? Al oxígeno. Disuelve ¿a quién? Al oxígeno. ¿Para qué? Para que sea fácil respirar. Esto va a propiciar la existencia de la vida de especies más pequeñas, porque hay que recordar que como cuando había mayor cantidad de oxígeno, las especies que habían en nuestro planeta eran de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque existía mayor cantidad de oxígeno. Estos porcentajes son
de la era cuaternaria, pues estamos hablando ya de la existencia del hombre en adelante, ¿no? La especie ya de mamíferos, animales más pequeños. Pero cuando estábamos hablando de la época de Jurásico, por ejemplo, ahí la cantidad de oxígeno era mucho mayor. Las especies que se encontraban ahí eran de mayor tamaño. Las emisiones de los océanos ya eran que habían dado más. La cantidad de vegetación gigantesca emitían gran cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, eso propició gran cantidad de oxígeno, un gigantismo en la superficie, ¿no? Pero al caer ese pequeño asteroide, pues en el planeta, cambió completamente la composición que existía en el planeta. Y esto propició la existencia, pues, de la disminución del oxígeno y el predominio del nitrógeno para regular toda la atmósfera. ¿Cuáles son las propiedades? Diluye al oxígeno, y otra de las propiedades es que ayuda ¿a quién? A las zonas agrícolas, ¿no? A la agricultura, al suelo. El oxígeno. La propiedad más importante del oxígeno es que permite la vida. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad presenta el oxígeno? Por ejemplo, antiguamente, ¿cómo hacían las personas para calentarse? ¿Qué necesitaban? El fuego, ¿sí o no? ¿Y el fuego qué cosa es? Oxígeno. Es el fuego. A ver, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? Es la combustión, pero ¿la combustión de quién? Del oxígeno. El oxígeno, claro. El famoso, el famoso ejemplo de la vela. Mira, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Te voy a mostrar algo, ¿ya? Un segundo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ya, aquí. Un segundo, por favor. Vamos a compartir esta pequeña. No hay sonido por si acaso. Ya. En este ejemplo, vemos una vela, el ejemplo de la vela, prendida. En la parte inferior tenemos agua, un vaso de vidrio transparente. Si nosotros lo cubrimos, miramos lo que ocurre. La vela sigue encendida, pero para su movimiento, porque el viento ya no influye. Pero de repente vemos a la vela, que se empieza a hacer más pequeña y simplemente muere. Pero algo ocurre en la parte de abajo. El agua que estaba ahí ascendió por cambio de diferencia de presiones. La pregunta es, ¿por qué se apagó la vela? Porque no hay oxígeno. ¿No hay oxígeno o consumió la vela del fuego el oxígeno? Bueno, en la segunda opción, profe. Claro, consumió el oxígeno, ¿sí o no? El oxígeno existente que había ahí fue consumido por la combustión y solo quedó el nitrógeno con los otros gases. Al existir ya un vacío de un elemento, la presión interna cambia, se vuelve una zona de baja presión. Y como es una zona de baja presión, genera la succión del agua. ¿Por qué? Porque en su entorno, afuera del vaso, hay una zona de alta presión.
Y como sabemos que todo se encuentra cubierto, toda la materia se encuentra cubierto, nada se encuentra vacío, la, la presión externa empuja el agua y genera pues ese levantamiento para cubrir ese vacío de presión dentro del vaso, ¿no? Entonces, de esa manera estamos probando que una de las características importantes también del oxígeno es la existencia de la combustión, ¿verdad? De la combustión. Permite la combustión, la existencia del fuego. ¿Qué otra propiedad presenta el oxígeno? Es la combustión. Tenemos, a ver, ¿qué pasa si es que yo agarro una manzana, lo muerdo y lo dejo ahí por un momento? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre con la manzana? ¿Cambia de color, sí o no? ¿Cómo se llama ese proceso? Se oxida, profe, si no me equivoco. Químicamente se está oxidando. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llamamos naturalmente que está ocurriendo? O sea, químicamente es un proceso de oxidación, pero naturalmente, ¿qué está pasando con la manzana? ¿Ha empezado a qué? A As- descomponer. No, claro. Entonces, eso también es gracias a quién? Al oxígeno. El oxígeno acelera el proceso de descomposición. También, mira, descomposición. Acelera el proceso de descomposición. Entonces, genera la vida, acelera, está relacionada con la combustión, con el proceso de descomposición, ¿ya? Luego tenemos el argón, que es el mínimo. De ahí tenemos gases nobles, como es el criptón, neón, xenón, radón, helio, hidrógeno, ¿ya? Gases nobles. Estos son los gases permanentes, ¿de acuerdo? Pasamos ahora con los gases variables o termorreguladores. Estos gases variables o termorreguladores, como su propia palabra dice, regulan la temperatura. Termorreguladores son gases que varían la temperatura, ¿de acuerdo? El gas que varía más la temperatura, ¿quién es? Es el H2O en estado gaseoso. En pocas palabras, estamos diciendo del agua, ¿no? El agua, el vapor de agua, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es el gas que mejor regula? Claro, no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente, ¿no? Cuando en verano, por ejemplo, en verano ustedes, en las noches de verano, ustedes sentían demasiado calor, tanto calor que no te dejaba dormir. Abrías tu ventana, abrías tu puerta, dormías con una sola frazada, ni siquiera frazada, sábana, pero igual hacía calor, demasiado calor. Te duchabas y todo eso, y seguías sintiendo calor. Y eso es debido a que, a ver, por ahí dice Gabriel, y los mosquitos. Ah, ahí está, pues mira, Gabriel quizás nos habla él desde la selva, ¿no? Ahí los mosquitos no lo dejaban dormir, quizás un cocodrilo, un mono, ¿no? Un lorito. Muy bien. Pero el bochorno es la palabra, ¿no? Eh, entonces, la gran pregunta del millón es, ¿por qué no podía dormir si era de noche? Hacía demasiado calor, pero los rayos solares no, o sea, no estaba de día, no era directamente, los rayos solares se caían de frente, ¿no? ¿Por qué no podía dormir? Debido a la humedad. Porque probablemente
Estabas en verano, la radiación solar llegaba al mar o a las zonas acuosas y generaban gran cantidad de evaporación, y más el viento llegaba y llevaba a la costa. Toda la parte costanera cercana a ello, con gran cantidad de humedad. Hey, el agua tiene la capacidad de retener calor, así como cuando tienes tu jarra para almorzar, ¿no? Tu jarra de agua, tu refresco, que lo sacas ahí calientito, tu anís, por ejemplo, o tu agua de hierbita, calientito. ¿Y qué sale de ahí? Humo, ¿sí o no? Vapor de agua. Está liberando la energía que había acumulado el agua. Pero esa energía que libera también está caliente, que se va a dispersar y poco a poco va a ir enfriando. Y lo mismo que ocurre ahí, todo el vapor que ha sido emitido por el agua, la radiación generó, va a bañar las costas peruanas, pero el vapor de agua son pequeñas gotitas de agua suspendidas en el aire. Cuando la radiación solar llega, empieza a calentarse, acumula calor, hasta que ya deja de acumular, porque en el día lo acumula lentamente, y en la noche lo empieza a liberar. Y es en ese instante, como pequeñas moléculas de agua flotantes en el aire, se empiezan, ¿qué cosa? A liberar en gran cantidad. Y como se van a liberar en gran cantidad, estos generan pues el aumento de temperatura en la noche. Entonces, es normal que si en invierno, por ejemplo, ¿no? Debería ocurrir lo mismo, ¿no? Porque hay bastante humedad. Pero lo que pasa acá en Lima, que está nublado, y otro detalle también es importante, que acá en Lima, el invierno limeño, el invierno peruano, incluye vientos, estos vientos fríos. Entonces, la cantidad de calor que puede acumular esta pequeña gotita de agua va a liberar, pero va a ser disminuido por estos vientos que van a bajar la temperatura. Y ahora está corriendo mayor cantidad de vientos fríos, sumado a la baja de temperatura. Esto nos permite, pues, sentir, no, bueno, sentimos un poco más frío que antes, ¿no? Entonces, tenemos al mejor regulador de el gas, mejor regulador que vendría a ser el agua. Va a ser considerado como el más importante de todos. Muy bien, por ahí dice su compañero. Y los mosquitos, no, profe, jaja, estoy en Lima. Ah, ya, ya. Entonces, la probabilidad, si tú tienes mosquitos, entonces hay posibilidad de que, uno, te encuentres una fuente de agua que genera pues la acumulación de estos mosquitos, ¿no? Eso podría ser una de las cosas que no te dejan dormir, ¿no? Muy bien. El dióxido de carbono es los gases que también regulan la temperatura, pero este es el más abundante, ¿ya? El más abundante, pero me refiero con respecto a la captación de calor. Es el gas que capta calor. Por eso se genera a veces el efecto invernadero. Abunda bastante dióxido de carbono. Y es por eso que tenemos que disminuir la cantidad de dióxido de carbono por el calentamiento global que está trayendo. Pero como hay más, esto está generando pues ese famoso calentamiento global con los cambios climáticos, ¿verdad? Ahora, pero si hablamos entre los gases que van a retener más rápido, ese sería el metano. Esto retiene más rápido el calor, pero hay en menor cantidad. Retiene calor, ya, más rápido, ya, pero hay menos cantidad, menor cantidad. Claro que los metanos
También se utilizan, pues, bueno, ¿de dónde se consigue metano? Por ejemplo, eh, los baños termales, ¿no? Los geysers, las erupciones volcánicas, cuando un organismo también está en proceso de putrefacción, claro, en el proceso de descomposición, también emite gases de metano, las heces de los animales, ¿no? Todo. De ahí tenemos el oxígeno nitrógeno, el óxido nitroso, la capa de ozono. Por si acaso, el metano es el dióxido de carbono, el CO2, el otro es el CH4, ¿ya? Ahora, en el caso del ozono, debemos de tener bastante cuidado aquí, porque el ozono tiene varias denominaciones. El ozono también es conocido como el trióxido, oxígeno triatómico. Vamos a escribir acá. Se le conoce como el oxígeno más rápido, sí. Oxígeno el oxígeno triatómico, ¿de acuerdo? Pero también se le va a conocer como el oxígeno alotrópico. El oxígeno alotrópico. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los dos casos, hace referencia al ozono. Claro, si hablamos del ozono, oxígeno triatómico por los 3 átomos que tiene, y el oxígeno alotrópico por el olor pues, que presenta este tipo de gas, ¿no? Luego, y la función más importante de la existencia de este gas del ozono, varía también la temperatura, ya hace referencia a que nos cuida de quién, de la radiación ultravioleta, ¿verdad? Nos cuida de la radiación ultravioleta, más conocido como los rayos UV. El CFC o clorofluorocarbono. El CFC o clorofluorocarbono debemos de considerar que es uno de los gases que afecta a quién, directamente al ozono. ¿Ya? Regula la temperatura, claro, si lo afecta, la temperatura de la radiación solar va a llegar con mayor intensidad, por lo tanto va a generar un aumento de temperatura, ¿no? El CFC. Entonces, hay que recordar que justo con el CFC y el ozono, acuérdate de un tratado, ¿no? O bueno, el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal. Firmado en el año de 1987. Ya, ¿y por qué te digo esto? Mira, ¿por qué relacionar con el protocolo de Montreal? Porque este protocolo de Montreal lo que evita es combatir, disminuir los cloruro-fluorocarbonos, los famosos CFC, para cuidar y protegernos, cuidar y proteger los huecos en la capa de ozono, evitar los huecos en la capa de ozono, va a proteger a la capa de ozono, ¿ya? Entonces, porque ya hay huecos en la capa de ozono culpable de los CFC. Entonces, el protocolo de Montreal de 1987 dice que debemos de reducir las emisiones de los CFC para evitar, ¿qué cosa? El aumento progresivo de estos huecos de la capa de ozono. Significa que se tiene que ir reduciendo poco a poco, ¿no?
Y por último tenemos al dióxido de azufre. Claro que vamos a encontrar mayor cantidad de gases, ¿no?, en otros lugares, pero son los más conocidos. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Contesta por el chat, por favor. ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Todo claro, profe. Excelente, muy bien. Me gusta eso. Pasamos entonces por ahí. Sí, sí, todo claro. Excelente. Mira que estoy avanzando poquito a poquito y explicándote uno por uno, ¿ah? Muy bien, Arlette. Excelente. Pasamos entonces. Muchas gracias por confirmar. Gracias, Sofía. Borramos esto. Borramos esto, borramos. Sí. Y pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Está fácil esto. Muy bien. Ahora sí. Debemos de considerar justo aquí dos cosas importantes antes de pasar al siguiente punto. ¿Y eso cuál es? Los gases están relacionados directamente a los gases de efecto invernadero y otros, justo lo que habíamos hablado, gases que alteran el ozono. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero está directamente relacionado con el protocolo de Kioto, firmado en el año de 1997, entrado en vigencia en el 2005. 1997 y entrado en vigencia todavía en el 2005. Pero se aplica desde el 2008 hasta el 2012. Se terminó y luego se amplía de 2013 al 2020. Se termina ahí y esto pasa, se acaba, este protocolo de Kioto se acaba y viene el tratado de París. Es lo que encontramos ahora, ¿no? Que sería del 2021 en adelante. Ahora mira, te he hecho un gran resumen, ¿no?, del Tratado de Protocolo de Kioto, porque al final todos estos van a ¿qué cosa? Van a tener aquí ¿qué cosa? El objetivo, ¿cuál vendría a ser? Los gases de efecto invernadero. Reducir, sí o sí. Porque estos gases de efecto invernadero, pues, van a retener temperatura, calor en la Tierra, y no debe ser, porque si aumenta demasiado el calor, los cambios climáticos, el calentamiento global va a prácticamente extinguir la vida en el planeta, ¿no? Va a ser muy difícil la existencia de la vida en el planeta. Más extremos, entonces, se tiene que reducir. Dióxido de carbono, metano, el óxido de nitrógeno, óxido nitroso, el ozono, el clorofluoro de carbono, el azufre y también el H2O. Sí, también es considerado como un gas. Bueno, un gas termorregulador. Tenemos a las sustancias que alteran. Esto nuevamente está relacionado con ¿quién? Con el protocolo de Montreal. Porque se trata de evitar más huecos en la capa de ozono. Se sabe que estos están relacionados con los CFC. Entonces, en el Montreal se dice que ya los productos tienen que evitar los CFC. Y las empresas empezaron a alejar de utilizar el CFC. Pero en su reemplazo, empezaron a utilizar los hidrofluoruros de carbono, los perfluoruros de carbono, los hexafluoruros de azufre. O sea, mira, simplemente sus derivados, que traen como consecuencia lo mismo.
dañan la capa de ozono, generando huecos en la capa de ozono. ¿Te das cuenta? Son sus derivados. Entonces, también se trata de reducir los derivados de los CFC. Ciclocloruro de nitrógeno, gases fluorados. ¿Listos? Entonces, hay una diferencia acá, entonces, ya entre los gases invernaderos y los gases que entran en capa de ozono. Profesor, ¿los gases invernaderos también son esos gases? Sí, también pertenecen a esos gases, pero son sustancias que alteran directamente la capa de ozono, principalmente. Muy bien, hasta ahí lo tenemos claro. Confirma, por favor, por el chat. Sí, tenemos esto claro. Confirma por el chat, por favor, antes de pasar a la siguiente diapo. Ya, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, bilingüe, bilingüe. Sophie bilingüe. Muy bien. Siguiente. Tenemos aquí los factores que permiten la existencia de la atmósfera. Como bien hemos mencionado al inicio, cuando estábamos hablando, pues, de el origen de la capa de la atmósfera, habíamos mencionado aquí un factor importante que vendría a ser la gravedad terrestre. ¿Por qué hablamos de la gravedad terrestre? Porque la gravedad terrestre evita que los gases se pierdan en el espacio. Si solamente se diera la erupción volcánica, una erupción volcánica es violenta, como el Sol, que claro, que ahí no hay un volcán, sino son emisiones, burbujas explosivas, que generan pues vientos solares. Es por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora se ha encontrado, por ejemplo, ustedes saben de la existencia de las manchas solares, ¿sí? Una mancha solar, por ejemplo, que va directamente al planeta Tierra, o sea, tiene la dirección. Las manchas solares, profesor, que son baja temperatura en el Sol. Claro que para el Sol es baja temperatura, pero para nosotros es demasiado. Entonces, tenemos la gravedad terrestre. La gravedad terrestre se va a caracterizar porque retiene los gases pesados y ligeros dentro del planeta. Y te acuerdas que habíamos mencionado también esto, la energía solar. ¿Qué va a hacer la energía solar? Calienta los gases, permitiendo movimiento, un dinamismo atmosférico, un dinamismo vertical y horizontal. Claro, viene, calienta, está calentando más. Mayor temperatura, mayor dinamicidad. Mayor temperatura, mayor dinamicidad, mira cómo se distribuye de forma vertical. Y si se distribuye de forma vertical, los gases más pesados se van a encontrar en la parte más baja y los gases más ligeros se van a encontrar en la parte más alta. Y de esa manera se ha formado, ¿qué cosa? Las capas de la atmósfera. ¿Te das cuenta, sí? Que justo se divide en eso, ¿no? Entre los gases más pesados y algunos más ligeros. Y la existencia de cada uno de esos va a dar cierta particularidad a esas zonas de la atmósfera, a la cual nosotros llevamos capas. ¿Lo tenemos ahí? Claro, que esto no se va a distribuir solamente de vertical por donde está la erupción volcánica, ¿no? Esto es tanto vertical como horizontal, es por eso que se explaya alrededor de todo el planeta, ¿verdad? Listo. Dos claves. Gravedad terrestre retiene los gases y la energía solar que distribuye los gases. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, facilito. Siguiente. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre las características que presenta la atmósfera. Como bien sabemos, nuestro planeta, pues, no es una esfera perfecta. Eso se debe al movimiento de rotación y la plasticidad de las rocas. Ya habíamos mencionado algunas características del planeta, ¿no? En su forma. Tiene una forma geoidal, achatado en los polos,
ensanchado el ecuador en su movimiento, pues, elíptico rotacional, eh, la forma de la Tierra se va a adaptar, la atmósfera se adapta a la forma de la Tierra. La gravedad tiene que ver mucho. Si sabemos que es achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, la atmósfera también va a ser achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Por eso, una de las características importantes es el espesor de la atmósfera. En la zona de los polos, como está cerca del núcleo, tiene mayor gravedad. Estamos hablando de 500 kilómetros. Y en la zona del Ecuador estamos hablando un aproximado, bajo, no quiere decir que es exacto, es de 1000 kilómetros. Por eso nosotros hablamos que presenta diferente espesor. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿hay mayor acción área de gravedad en la zona de los polos? Sí. Pero ¿cuál es el detalle acá? Por eso cuando un cohete quiere salir de la Tierra, ellos no disparan o no se van hacia la zona de los polos. Les conviene irse en lugares donde la gravedad, el accionar de la gravedad sea menor. Entonces les conviene irse a lugares casi cercanos a la parte central, ¿no?, del Ecuador. Aunque la atmósfera sea un poco más espesor, la gravedad es un poquito menor, que ayuda a romper esa fuerza de escape y salir del planeta, teóricamente, ¿no? Las características de la atmósfera, para que te acuerdes y nunca te olvides, tú lo puedes tomar como si fueran los gases, el aire. Agarra un globo. ¿Qué estoy haciendo con el globo? Inflándolo. Claro, lo estoy inflando, pero estoy inflando y llegando a presión el aire. La atmósfera tiene esa característica. ¿Se expande? Sí. ¿Qué pasa si que suelto el globo? Se va. El aire también se expande. Es incoloro, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada de forma, no lo puedes sujetar. Y presenta ¿qué cosa? La diatermacia. ¿Qué es la diatermacia? La diatermacia permite la distribución del calor en la atmósfera, de la luz solar. Si tú te encuentras en tu habitación y solamente tienes una ventana pequeña y tu habitación es grande, ¿cómo es posible que la luz llegue a cubrir toda tu habitación si los rayos solares solamente caen hacia el punto de acceso de luz, sea de forma inclinada o vertical en tu cuarto? Si es que trae. O ponte que tú vivas en el primer piso, pero tienes una construcción del tragaluz, ¿no? Tienes acceso de la luz, pero tú vives en el primer piso, pero es una construcción, pues, de 5 pisos, ponte. ¿Cómo es posible que la luz te llegue a ti si los rayos solares no caen directamente? Es que la atmósfera tiene una propiedad de que permite que la luz, cuando llega directamente hacia un punto, rebote y se distribuye ese calor. Esa luz se distribuya y de esa manera el rebote, reflejando, llega hasta tu habitación. Porque una vez reflejado hasta el piso, va a ser rebotado y llevado nuevamente a la atmósfera. Pero esa luz permite que nosotros podemos observar lo que se encuentra en la superficie, porque nosotros reaccionamos a la luz. Sin la luz no podemos ver. No, profesor, por los ojos, no puede ver. Lo que te permite ver es la luz. Y esa luz que se distribuye en la atmósfera es una propiedad muy importante. A eso se le conoce como diatermacia. ¿Sí? Muy bien. Ah, y lo más importante, que no permite que se caliente, es solamente luz, sin calentarse. Así es que, genial. Y fue pregunta, por si acaso, fue pregunta. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, es así, ¿no? Muy bien. Sí, profesor. Listo. Y ahora pasamos a los que.
a lo que siempre viene, la estructura de la atmósfera. Muy bien. Vamos por ahí. La troposfera. Muy bien. Antes, les voy a enseñar un truco. Para aprenderse las estructuras de la atmósfera de forma secuencial y altitudinal, te recomiendo que te acuerdes de esta palabra. Oye, ¿cómo es posible, profe? Ya, acuérdate, te mete. Ya, te mete, te mete, te mete. Siempre, siempre recuerda, si vas a estudiar esto, acuérdate, te mete, te mete, te mete, te mete. No, profe, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando, profesor? Ya no. Troposfera. Ajá, ya te diste cuenta. Estratosfera. Mesosfera. Termósfera. Y por último, la exósfera. La exósfera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos de considerar esto? Ojo, que está de forma adecuada. Y si te percatas, a la exósfera lo he colocado de color rojo porque ya no es considerado como una capa de la atmósfera, pero es importante mencionarlo. Ahora, si te preguntan cuántas capas presenta la atmósfera, tú vas a responder solamente 4. 1, 2, 3, 4. 4 capas oficiales de la atmósfera, ¿ya? La exósfera es la parte que recubre la atmósfera. Entonces, repetimos. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Una más. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Y tú sabes cuál es lo bueno de esto, niños? Es que cuando tú lo mencionas en ese orden, estás hablando de la forma altitudinal, porque la primera capa es la troposfera, la que le sigue es la estratosfera, la que le sigue es mesósfera, la que le sigue es termósfera, ¿ya? Y el chiquitito, exósfera. ¿Ves? Entonces respetas la altitud. Esto para comenzar. ¿Lo apuntaste? ¿Lo apuntaste? ¿Sí? Confirmen, por favor. Tomaron captura. Sí, profesor. Mira, mira que les estoy dando así como hemotecnias. ¿Ah? Muy bien, Samantha, muy bien, hijo, muy bien. Sileri, Sileri, excelente nombre. Gracie, excelente, Grace. Listo, ya tenemos la memotecnia ahí. Ya, ya con eso no te vas a olvidar, ya con eso vas a ver, te vas a acordar. Entonces, podemos iniciar la troposfera. ¿Qué vamos a decir de la troposfera? Mira, de la troposfera, a ver, ya está bien. Mira, de la troposfera, ¿qué es lo que vamos a mencionar por acá? Ya. La troposfera comprende, mira, mira lo que dice ahí, comprende, vamos a ponerlo de color, ahí está, ya está. Ya, comprende desde el nivel del mar hasta los 18 kilómetros, hasta los 18 kilómetros de altura. Esta es la capa donde el hombre realiza sus actividades. Ojo, el hombre realiza sus actividades. Y donde se encuentra la mayor cantidad de ¿qué? Mayor contenido de oxígeno y mayor contenido de humedad. Por eso, nosotros podríamos afirmar entonces, afirmar entonces que en la primera capa de la atmósfera, ya, la atmósfera, vamos a colocar por aquí,
Ahí está. En la primera, a ver, vamos a estructurar ya. Atmósfera. Ahí está. Muy bien. Entonces, mencionamos aquí la primera capa de la atmósfera, la troposfera. Ahorita vamos a armarlo. Vamos aquí. Nos dice, entonces la primera capa es donde se encuentra el hombre, mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de humedad. En esta capa, la temperatura del aire desciende a mediados que nos alejamos de la superficie, en una relación de 6 grados. Chicos, hay pregunta de examen. ¿Qué es la gradiente térmica? La gradiente térmica nos dice que por cada kilómetro de altitud, por cada 1 kilómetro de altitud, la temperatura disminuye 6 grados. ¿De acuerdo? Por cada 1 kilómetro de altitud, la temperatura disminuye 6 grados. Se le conoce como gradiente vertical. El examen de admisión vino como la gradiente térmica. Apunta los nombres, por favor, los otros nombres. Se le conoce como gradiente térmica. ¿Ya? También se le conoce como la gradiente aerotérmica. Aerotérmica. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí a esta gradiente térmica o aerotérmica. La gradiente vertical, mira, también se le conoce gradiente vertical, gradiente térmica, gradiente aerotérmica. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor, que también se le conoce como la gradiente, mira, otro nombre, adiabática. Uy, chicos, mira, te estoy dando los datos, chicos, como para que ya, si es que viene en examen de admisión, no vas a tener pierde. Y si sí o sí vas a ingresar, ya, no te van a engañar, ya, al menos en geografía no, ella sí, pero acá no, ya, muy bien. Gradiente vertical, gradiente aerotérmica, gradiente diabática, gradiente térmica, que por cada 1 kilómetro de altitud disminuye 6 grados Celsius. En la troposfera se producen casi todos los fenómenos meteorológicos. ¿Eso por qué? Porque acá se encuentra toda la humedad, 100% de humedad, 80% del volumen total de toda la atmósfera. Y como está toda la humedad con interacción de la radiación solar genera pues estos cambios dentro de la atmósfera, diferencia de presiones, lluvias, condensaciones, ¿no? Todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Arcoíris, vientos, huracanes, tornados, lluvias torrenciales, halos, entre otros. Presenta la mayor densidad, ya lo hemos dicho, 80%. Es conocida como la capa del sonido, claro, porque nuestra capa de nosotros, ustedes me pueden escuchar gracias a qué. Bueno, estoy un poco mal de la garganta, pero a pesar de eso me puedes escuchar, porque las ondas sonoras que yo emito llegan captados por la cámara, por el micrófono, y van a ser replicados por tu parlante, ¿verdad? Pero ese sonido solamente puede viajar por este tipo de atmósfera. No vayas a pensar que nuestro aire, el hecho de que existe gran cantidad de nitrógeno sobre el oxígeno, que es una parte más ligera en la parte atmosférica. No, 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 no. Esta capa es una de las más densas, en densidades. Y justo las ondas sonoras que nosotros emitimos están adecuadas justo para para esta primera capa, ¿sí? Para esta capa, que permite
su viaje. ¿Sí? Ahora, claro, profesor, pero no le entiendo, profesor. Ah, mira, imagínate esto. Si tú te encuentras en la piscina, me imagino que alguna vez en la piscina o en el mar has abierto los ojitos y estás con tu protección de los ojos y has querido hablar, has emitido ondas. ¿Se ha transmitido? Tu otro compañero que estaba lejos ha podido escuchar? No, ¿verdad? Porque las ondas que has emitido no se trasladan a través de un ambiente ya demasiado denso, ¿no? Al menos las ondas que nosotros utilizamos para comunicarnos. Profesor, pero las ondas que utilizan otras especies, ese es otro tipo de ondas. Pero lo que nosotros emitimos, no lo podemos escuchar, ¿no? O sea, dentro del mar. En cambio, en el aire sí, ¿no? Un sonido, un palmado, ¿no? Todos esos, por eso se le conoce como la capa del sonido. Aquí también se encuentran los vuelos de los vuelos comerciales. El avión, hasta lo máximo que puede ir, es hasta el límite de la troposfera, que se llama tropopausa, y termina en los 18 kilómetros, por cierto. El techo climático. Los aviones van hasta ahí, por encima de las nubes. Pero son ayudados y recorren por una gran cantidad de vientos. Estos vientos que van a ascender, dirección, van a ir en diferente dirección, son vientos a chorro, a gran velocidad, que se les conoce como los famosos vientos jet stream. Jet stream, ¿ya? Que pueden alcanzar unos 500 kilómetros por hora. Y el límite superior que encontramos ahí vendría a ser, ¿cuál? La tropopausa o el efecto meteorológico. Muy bien. Tenemos, eso es en la primera capa de la troposfera. Ahora, el límite hemos llegado y de ahí pasamos a la estratosfera. Y la estratosfera va a ser a partir de los 18 kilómetros hasta los 35 kilómetros. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un pequeño detalle. Aquí vamos a encontrar una de las capas más importantes que tenemos, que es la capa de ozono. Pero antes de hablarte de la capa de ozono, en la estratosfera no se producen los fenómenos meteorológicos. No se producen los fenómenos meteorológicos. Por eso también se le conoce como la capa de las calmas. Profesor, ¿no se traslada el sonido? No, por eso también se le conoce como la capa del silencio. Aquí la presencia del oxígeno es mínimo, claro. A mayor altitud, te debes de acordar que a mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? Menor temperatura, menor oxígeno, menor gravedad, menor presión, menor humedad. Aquí se encuentra la capa de ozono y fue pregunta de, si que no me equivoco, una de Callao, una de San Marcos, una de Villarreal y de Laguni también. Y justo hacía referencia a este punto, ¿no? Villarreal, la capa que se encarga de la absorción de los rayos, de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, la capa de ozono. San Marcos, ¿cómo se llama la capa que se ubica entre los 24 y 30 kilómetros de altitud, cuya función importante es evitar la radiación UV? La respuesta, el trióxido de oxígeno. Y en la UNI también fue algo parecido a eso. Entonces, la capa de ozono se ubica aquí, por lo tanto, podemos decir que en esta capa se ubica la capa de ozono, cuya función es protegernos, reflejar, absorber la radiación ultravioleta. También
en la parte baja, entre los 18 y 24 kilómetros, ¿ya? Entre los 18 y 24 kilómetros, aquí en este espacio van a viajar, ¿quiénes? Los aviones supersónicos. Profesor, pero usted no había dicho que los aviones solamente van a pasar por la troposfera, claro, pero son los aviones comerciales. Los aviones supersónicos superan la velocidad del sonido, son vuelos militares. Y estos no pueden ir en la parte baja de la troposfera. ¿Por qué? Como van a gran velocidad, la probabilidad de que se choque con un vuelo comercial es muy alta. Además, de esa manera, evitan los fenómenos meteorológicos que se encuentran en la parte interna, la troposfera. Imagínate que el avión supersónico va a gran velocidad y de repente se encuentra con una gran tormenta eléctrica, el cual empieza a desestabilizar por más veloz que vea, un rayo, todo desestabiliza y cae a gran velocidad, porque va a demasiada velocidad, son supersónicos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en resumen, en esta capa de la estratosfera, considerada como la capa de la calma, del silencio, se encuentran los vuelos militares, los aviones supersónicos. En esta capa se encuentra la capa de ozono también, que se ubica entre los 24 y los 30 kilómetros de altitud. Y su límite superior es la estropopausa. Siguiente, la mesósfera. Uy, la mesósfera. La mesósfera se va a ubicar entre los 35 y 85 kilómetros. En este lugar se encuentra gran cantidad de huellas, ya gran cantidad de iones, pero no cualquier iones, sino son gran cantidad de iones de sodio. En esta zona, como se encuentra gran cantidad de iones, cargas eléctricas, iones de sodio, permite pues la existencia de la formación de un pequeño vapor de iones que cuando viene la luz blanca, la luz del sol, se encuentra con la gran cantidad de iones de sodio y retiene el color azulesco de la luz solar. Y es por eso que tenemos que el cielo se ve así, azul, azulino, ¿verdad? Entonces, brinda el color del cielo la zodiosfera, debido a que presenta gran cantidad de ¿qué? De iones de sodio, vapor de sodio, ¿no? Otra cosa, aquí ya no hay oxígeno, ausencia del oxígeno. Otra cosa, aquí van a ver las nubes noctilucentes. Estas nubes, que en realidad no son nubes, sino son residuos de polvo cósmico, se va a encontrar en esta parte y se va a caracterizar porque permiten el reflejo de la luz. Aquí vamos a ver la existencia de que las temperaturas van a bajar muy fuerte. Van a llegar hasta los menos 100 grados, ¿no? Entre los menos 100, menos 100, 110 grados Celsius de temperatura. Es una región muy fría, por eso esta zona va a ser considerado como la capa más fría. La capa más fría, menos 100 grados Celsius. Y su límite la mesopausa. Termósfera. Mucho que hablar. Desde los 85 kilómetros en adelante, la atmósfera es considerada como la frontera entre la Tierra y el espacio, la termósfera. Pero, ¿te acuerdas que te había mencionado que la mesósfera se caracteriza por tener, pues, temperaturas muy bajas que llegaban hasta los menos 100 a menos 100, 110 grados Celsius? Déjame comentarte de que en la termósfera va a ocurrir todo lo contrario. Sería desde 1500 grados Celsius en adelante.
¿Te imaginas ese cambio rotundo de temperatura? Que cuando algo ingresa primero se va a quemar. Vemos flamear. ¿Por qué? Porque las temperaturas son muy altas. 1500 grados Celsius en adelante. Bastante. Pero de repente cuando pase de lo más caliente a lo más frío, ¿qué crees que va a ocurrir con ese meteoro cuando se encuentra entre estos dos, con este contraste de temperatura radical muy fuerte? ¿Qué crees que va a ocurrir? Puedes responder por el chat. ¿Qué pasa cuando un objeto es sometido ante ante dos temperaturas muy fuertes? Claro, se revienta, pues. Claro. Y de ahí viene lo que ustedes mencionan, ¿no? Viene lo que ustedes dicen, que cuando algo ingresa a la Tierra, ¿qué es lo primero que pasa? Por el rozamiento de la atmósfera, la temperatura va a aumentar violentamente, 1500 grados Celsius, ¿sí o no? Pero de ahí te das cuenta que en la misma atmósfera hay un momento cuando sigue y de repente ¡plum!, explota. Bueno, pues, ¿por qué explota? ¿Por qué revienta? Por ese cambio brusco de temperatura. Y si nosotros ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Ya. Miren. Ya. Esto es una pequeña grabación, pero va a ser rápido nada más. Cómo ingresa el meteoro, la luz incandescente, pero de repente, casi en mitad de camino, ¡plup!, desaparece. ¿Por qué? Porque ya se enfrió, pues. Ahí está. Muy bien. Entonces, todo ese tramo que ha viajado representará ¿qué cosa? Representará lo que vendría a ser, pues, la termósfera. Entró a la atmósfera, perdón, a la mesósfera. Primero, termósfera, fuego, mesósfera, explota. Enfriamiento total. Dice, cuando entra a la mesósfera es peligroso. Eh, Mira, si el fragmento de meteoro que está ingresando a la atmósfera es demasiado grande y en la termósfera se quema y cuando pasa a la mesósfera explota, pero explota toda la parte externa, probablemente quede un pequeño residuo. Ese pequeño residuo cuando cae se le conoce ya como meteorito. ¿Me dejo entender? Ahí sí sería un poco peligroso, ¿no? Todo depende de las dimensiones. En este momento que estamos conversando, estamos dando esta clase, hay gran cantidad de pequeños meteoritos que están cayendo en la Tierra y que se están desintegrando en la alta atmósfera, en la termósfera. Pero nosotros no lo vemos, no lo vemos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué no lo vemos? Porque son pequeños y ni siquiera llegan en la mesósfera porque se desintegran completamente en la termósfera por las altas temperaturas. ¿Mm?
Es ahí una de las cosas, ¿no? Claro. Ahora, continuamos. Habíamos hablado aquí que va a haber también gran cantidad de iones, pero la acumulación de iones va a formar aquí una región conocida como la ionosfera. Una región conocida como la ionosfera. Y la ionosfera está compuesta por gran cantidad de iones que me va a dar la existencia de dos capas que vendrían a ser la capa de Appleton, la capa F12 y la capa de Kennedy-Visay, la capa E. Ustedes, me imagino que tienen radio en su casa, ¿verdad? Y televisor, obvio. Y cuando tú viajas a donde sea y activas tu televisor o tu radio, te pregunto, ¿cuál tiene mejor señal? ¿La radio o la televisión? Cuando tú has viajado alguna vez. Responde. La radio. La radio, ¿sí o no? Pero acuérdate siempre de ese ejemplo, por favor. A ver, Arlet dice la radio. La radio. La radio. Acuérdate siempre de ese ejemplo. ¿Por qué? Porque la radio, con eso tú estás deduciendo que las ondas de radio son de mayor longitud que las ondas de Appleton. Con eso deduces. Las ondas de Kennedy-Visay son las ondas más largas. Y está relacionado justo con quién? Con las ondas de los radios. A diferencia de la onda de Appleton, que son ondas más cortas. Y esta está relacionado con las ondas de la televisión. Ahí tenemos dos. La onda larga y la onda corta. Appleton y Kennedy-Visay. Ambos se encuentran en una subcapa de la termósfera conocida como la ionosfera. Es por eso que la termósfera también va a ser conocida como ¿qué? Como la capa de las telecomunicaciones. Como la capa de las telecomunicaciones. ¿Recuerdan? Aquí, en la termósfera, se producen, o bueno, encontramos las auroras boreales, polares, los satélites artificiales. Ya habíamos hablado acá de la desintegración, volatilización de los meteoros. ¿Ya? Y listo, terminamos hasta la parte final de la atmósfera que vendría a ser la termopausa. Así de sencillo. Siguiente. Esta es la termósfera. Mira, estamos en la última capa ya. Esta es la última capa. Y de ahí a pica, tenemos aquí a la exósfera. La exósfera ya no es considerado como parte de la atmósfera. La atmósfera, como bien también mencionado, tiene 4 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. ¿Cierto? La exósfera ya no es considerada, pero se menciona. ¿Por qué? Porque la exósfera va a cubrir a la atmósfera con algo que se va a producir ahí. ¿Tiene iones? Sí, claro. Ionización de moléculas determina una atracción de campo magnético. Ahora, esto de aquí, ¿cómo se forma? Lo que pasa es que en el movimiento de rotación, recuerda que el movimiento de rotación, ¿dónde se da? En el núcleo. El núcleo tiene una parte sólida y una parte líquida. Como se encuentra en movimiento de rotación, el núcleo es gran cantidad de hierro. Pero al existir una parte sólida, que es el núcleo interior, y una parte líquida, genera una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento que se encuentra ahí está generando fuerza de rozamiento entre dos capas que tienen gran cantidad de hierro, níquel. Esto a la larga genera, ¿qué cosa? Electromagnetismo, que se va a dispersar por la zona de los polos, en la zona de los polos. Y esto genera pequeños anillos invisibles alrededor del planeta. Y estos anillos nos va a envolver a toda la atmósfera, a todo el planeta, para protegernos ¿de quién? De los vientos solares.
Y esa es la función principal ¿de quién? De los anillos de Van Allen. De los anillos de Van Allen. Esa es la parte más importante de los anillos de Van Allen, que nos protege ¿de quién? De los vientos solares. ¿Ya? Por aquí tengo, creo, por acá hay un ejemplo de esto. Un segundo, por favor. Los anillos de Van Allen. A ver. Un segundo, por favor. Quiero explicarte cómo funciona esta parte. Nada más por acá creo que hay un video que hablan sobre eso. Lo que me interesa solamente es el gráfico. Un segundo, por favor. Un momento, por favor. Está. No está aquí. Un segundo, por favor. Ya. Y aquí está. Ya no está el gráfico. Ya bueno. Aquí está. Ya miren. Ya. Alrededor de la Tierra. Estos son los anillos de Van Allen y el campo magnético. La atmósfera está en el medio. Generando una burbuja segura en la que hay vida. Ahí viene el viento solar y fíjate, el viento solar hace que se disminuya el espesor del campo magnético para el lado que está directamente hacia el Sol. ¿Por qué? Porque sabemos que el Sol emite gran cantidad de viento solar. Entonces, estos anillos evitan que ese viento solar llegue con violencia y los disipa hacia las partes laterales. Y nosotros lo podemos observar mediante la formación de las auroras, porque eso es el viento solar pasando. A safe bubble in which life exists. Durante las grandes erupciones solares, el campo magnético atrapa algunas partículas de alta energía, llevándolas a las regiones polares. La colisión de las partículas cargadas con moléculas de gas en la atmósfera producen luz visible. Son las auroras, una manifestación del campo magnético de la Tierra. Muchos organismos vivos, desde las bacterias a los insectos, aves y fauna marina, parecen ayudarse de este campo magnético para navegar. Y dentro de los beneficios de esto es la navegación, la protección de los vientos contra los vientos solares y protege nuestra atmósfera. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser la característica principal que vamos a encontrar en la exosfera. Se ubica la magnetosfera dentro de eso. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la atmósfera? Que nos protege de la radiación solar y meteoritos, permite la combustión, como habíamos hablado, nos hace más respirable. Como es bastante denso, la parte baja permite el vuelo de aves y aviones, permite la propagación de la luz, recuerda la diatermancia, lo que hemos explicado, permite la distribución del sonido, regula la temperatura por los gases termorreguladores y gracias al nitrógeno oxigena los suelos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hasta acá llegamos. Muchas gracias. Esto fue atmósfera. Espero que se haya entendido, se haya explicado con detalle. Y nada, pues chicos, hasta aquí terminamos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profesor, todo correcto. Todo claro, profe. Excelente, Esmeralda, Gabriel, gracias por todos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente sesión. Que le vaya bien, profe. Muchas Gracias, gracias. profe.